Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Los países no industrializados del mundo solían ser retrasados, aunque autosuficientes. Hoy son retrasados y dependientes. Y cada niño que nace los acerca aún más a una catástrofe. Hoy, en la tradición de Occidente, el tercer mundo. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. En nuestro último programa finalizamos con cierto cambio de rumbo. En la segunda mitad del siglo XX, el occidente capitalista se estaba tornando más socialista. El mundo soviético se estaba pareciendo más a ese viejo régimen zarista al cual se suponía debía reemplazar, y hasta hubo un resurgimiento del nacionalsocialismo, especialmente en las antiguas colonias de Occidente. Una de las grandes novedades de la posguerra ha sido la aparición y la progresiva autoafirmación del llamado Tercer Mundo, nacido de la disolución del imperio colonial de Europa. Más de 50 nuevas repúblicas se han unido a las filas de las Naciones Unidas desde 1945. En 1974, el único imperio colonial que le quedaba a Europa era el de Rusia. Las actuales posesiones coloniales de Francia e Inglaterra casi no merecen mención en comparación con países como China, Sudáfrica, Indonesia o hasta Sudán. La era europea del imperialismo territorial parece haber finalizado, y esto en sí es un cambio notable. Pero las empresas coloniales del pasado dejaron su sello, ya sea que hayan venido a curar, a enseñar, a dar órdenes o a explotar. Los europeos estaban destinados a revolucionar y, cuando no, a destruir las sociedades, los pueblos, las culturas que tocaban. Pero cualesquiera que fuesen los motivos que impulsaron a los creadores de los imperios europeos, ellos fueron responsables del entrenamiento de los líderes y de la inspiración de las ideologías que desafiaron a los occidentales y luego los desplazaron. Por una parte, la necesidad de las naciones industrializadas de interferir con aquellas menos desarrolladas, como Inglaterra lo hizo con la India. Esta necesidad aumentó a medida que las comunicaciones achicaban al mundo y el comercio conectaba sus diferentes partes. Sin los mercados de las colonias, y en especial sin sus productos, las industrias de Occidente probablemente se hubieran ido a pique.
Por otra parte, los países más retrasados solo podían esperar igualar a sus explotadores en riqueza y poder, desarrollando el capital, la pericia y los sistemas de valores de Occidente, es decir, facilitando aún más la intromisión extranjera y el control de sus asuntos. Occidente no podía ser excluido sin utilizar técnicas occidentales, y estas técnicas no podían adquirirse sin la intervención de Occidente. Ese era el dilema. Pero algunas acciones de Occidente, aun cuando la intención fuese buena, podrían tener efectos deplorables si se basaban en una consideración inadecuada de lo que era bueno. La leche condensada para bebés, los alimentos sólidos para hombres y mujeres que padecían hambre, el agua fría para quienes sufrían demasiado calor, todo ello puede hacer daño o matar. Lo mismo ocurre con las constituciones y otras cosas importadas del extranjero. No se pueden emplear máquinas y fábricas sin tener conceptos implícitos de lo que el hombre puede o debe hacer. No se puede utilizar servicios sociales sin contar con las correspondientes ideas de lo que el hombre necesita o de lo que el hombre es. Un materialismo conduce a otro. Una ideología elimina a otra y se impone a sí misma. Las ideas europeas relativas a la propiedad, por ejemplo, demostraron ser un disolvente para las culturas del tercer mundo, tanto como las armas y las técnicas europeas. Cuando las tierras que habían sido mantenidas y cultivadas comunalmente fueron divididas y tratadas como partes de propiedad separadas y privadas, sujetas a venta, transferencia o hipoteca por parte de un propietario en particular, entonces las fórmulas tribales o comunales de tenencia de tierras se disolvieron. Y con estas se disolvió la sociedad y las masonerías y las tribus que habían desarrollado estructuras bastante diferentes a las de Occidente. Al igual que la tierra, el trabajo también debía ajustarse a conceptos y necesidades europeas. Las viejas fórmulas de organización laboral fueron reemplazadas, a veces empleando la fuerza, por salarios en efectivo, mercados públicos, horas reglamentadas, sobre todo por el concepto del trabajo como valor ético más que como una mera necesidad. Mientras a Europa le llevó 500 años vivir la evolución desde la Edad Media hasta el mundo moderno, las sociedades del África y del Asia debieron vivir esa evolución en un par de generaciones. El dinero reemplazó el trueque o la subsistencia. El intercambio reemplazó la autosuficiencia. Decenas de millones de personas que en raras oportunidades o nunca habían usado moneda corriente fueron iniciados en esta costumbre o fueron presionados con los impuestos y otras obligaciones hacia actividades generadoras de dinero. La eficiencia reemplazó al azar. La secularización reemplazó a los tradicionales ritos mágicos. Las leyes y la administración reemplazaron las costumbres, las burocracias impersonales, el trato cara a cara. Parte de esto fue una mejoría, pero fue desconcertante. Una sociedad tras otra sufrían la influencia de conceptos foráneos, generalmente aplicados con poco entendimiento del medio histórico o de la estabilidad provista por las prácticas existentes. La gente se inició así en las posibilidades y en las inseguridades del cambio. En verdad, no podían desafiar a sus amos. Pero el proceso colonial no es tan simple como se lo pinta siempre, no. Y no funciona en una sola dirección.
El empleador no dirige al empleado simplemente, se infiltra además en su consciente, en su vida, en su cultura. Se apodera de este por dentro y por fuera. Los indios y los nigerianos con frecuencia ansían ser caballeros ingleses. Todo esto indica que posiblemente la sociedad tecnológica no destruye los valores como tales, sino más bien sugiere nuevos valores. Lo que ustedes ven en la historia colonial de los siglos XIX y XX es una versión acelerada de la historia europea. Los contratos reemplazaron a la tradición. El libre accionar individual reemplazó a la familia estática o a la tribu. La democracia, con todas sus desventajas y oportunidades, reemplazó a las jerarquías estables de estatus y cuna. El cambio en las estructuras legales transformó a la sociedad y las actitudes sociales. Las innovaciones tecnológicas tornaron configuraciones de provincias en países. Propagaron las habilidades modernas, condujeron al renacer de industria y empresa nativas en un nuevo aspecto y una nueva escala. Y al igual que en Europa, todo esto ha brindado medios más modernos y más eficientes a tendencias milenarias para explotar, oprimir y matar a enemigos en masa. Pero con el mundo entero sobre el umbral de nuestra puerta del frente, podemos ver que el tiempo no transcurrió con la misma velocidad para los pueblos de cada país. Nos obsesiona la disparidad entre los países adelantados y todos los demás, el desequilibrio entre el occidente y el norte industrializados respecto al resto del mundo agrario. Hoy, un vistazo al mundo revela extraordinarias diferencias, bastante improbables 200 años atrás, cuando en general la mayoría de la gente en todas partes vivía aún en circunstancias bastante similares. Las diferencias de hoy son más en escala de tiempo que de espacio. Detrás de esto radica el hecho de que, mientras todo el mundo avanza, las zonas más adelantadas avanzan más velozmente. Europa y los Estados Unidos, que tienen menos del 30% de la población mundial, producen el 80% de sus ingresos. Y Europa continúa siendo la mayor consumidora del superávit de alimentos y materias primas del mundo. Y la mayor exportadora de artículos manufacturados, tal como ocurría en el 1900. El Asia, el África y América Latina también están aumentando su producción, pero no con tanta rapidez, y no ganan mucho dinero con la venta de materias primas a Europa, porque ocurrió un gran cambio, otro más. La mayor cantidad de comercio se produce entre las naciones industrializadas, en lugar de entre las naciones industrializadas y sus viejas colonias. Europa y los Estados Unidos utilizan hoy menos materias primas extranjeras que hace 70 años. De modo que los principales productores del Asia, el África y Sudamérica, con su caucho, su petróleo, su estaño, comercian menos y en condiciones inferiores porque la demanda de sus productos está disminuyendo o porque ésta solo se mantiene por medios artificiales. Un país como Ghana produjo más cacao en 1964 que en 1954, pero ganó menos de la mitad de lo ganado una década antes. Y desde la crisis petrolera en 1973, la situación ha ido empeorando. En 1970, la carne de una vaca africana pagaba
un barril de petróleo. Ahora hacen falta 8 para pagar un barril de petróleo. Las naciones no industrializadas solían ser retrasadas, pero independientes. Hoy son retrasadas y dependientes, lo que las hace aún más inestables que las naciones industrializadas, de las cuales dependen. Esto es cierto en especial cuando un país depende de un solo producto. En conjunto, más de una veintena de países aún dependen de un solo producto en más de la mitad de su comercio de exportación. Y llevan una existencia precaria, al borde de una catástrofe, ante cada oscilación de los precios mundiales de los artículos de primera necesidad. Al mismo tiempo, estas economías quedaron atrapadas entre la creciente demanda de mercancías modernas y la provisión insuficiente. El resultado ha sido una inflación destructiva. Entre 1958 y 1968, el índice de costo de vida subió de 100 a 149 en la India, 200 veces en Ghana, 879 en Argentina y 2.260 veces en Brasil. En mi primera disertación cité a Voltaire al decir que la historia era solo un montón de jugarretas que les hacemos a los muertos. Aunque con frecuencia la historia es un montón de jugarretas que los muertos nos hacen a nosotros y que nosotros nos hacemos unos a otros. Y nosotros nos damos cuenta de estas cuando una tras otra estallan bajo nuestros pies como minas ocultas. La superpoblación podría ser una de las jugarretas más diabólicas de la historia. Las modernas técnicas de sanidad y control de enfermedades tuvieron un dramático efecto en las naciones subdesarrolladas, pues el crecimiento demográfico que en Occidente demoraba varios siglos, llevó menos de una década en ciertos países del Asia y de Sudamérica, mucho más velozmente que lo que podían ajustarse la economía y los medios de producción a las condiciones así creadas. Los continentes menos capaces de soportarlo aumentaron más rápidamente su población. El Asia, con un 50% de la población mundial, posee el 11% de los ingresos mundiales. La población femenina y masculina se ha ido multiplicando durante milenios hasta alcanzar los 5.000 millones de personas. A pasos ya de una catástrofe, se habrá duplicado dentro de 40 años y sin embargo, todas estas multitudes que dejaron de ser impotentes o calladas, que crecen numéricamente gracias a los adelantos médicos de Occidente, no pueden costear ni el confort, ni la maquinaria, ni los alimentos de Occidente. El descontento suele propagarse con más rapidez que la prosperidad. Como cierta vez dijo Nehru, lo novedoso en la India no es la miseria, sino que el pueblo hoy está consciente de su miseria y se afana por librarse de ella. Pero mientras un granjero norteamericano puede alimentar a 44 personas, un francés a 12 y un ruso a 5, el productor de un país subdesarrollado generalmente solo puede alimentarse él y a lo sumo a otra persona más. Hacen falta 15 reses indias para obtener igual cantidad de leche que de una vaca norteamericana. En un campo vietnamita de 7 acres se cosecha igual cantidad de arroz que en un acre en Australia. Desgraciadamente, con respecto a estos países hambrientos, cuyas poblaciones superarán en el 2000 los 5.000 millones, o sea, las 4/5 partes del total proyectado para todo el planeta,
casi no hay motivos para pensar que estos puedan ser modernizados lo bastante rápidamente como para evitar que se conviertan en una miserable, dolorosa y explosiva tragedia. Cuanto mayor sea su población, menos probable será que el nivel de vida mejore. Cuanto menos mejore el nivel de vida, menos oportunidad habrá de reducir el índice de natalidad. Cuanto más presione la población sobre los recursos disponibles, menos recursos podrán economizarse para incrementar la productividad, para mejorar las condiciones de vida y para crear posibilidades y actitudes. La zona mundial de tierras cultivadas puede triplicarse y la productividad puede intensificarse ampliamente. Una dieta más completa y más balanceada podría disminuir el crecimiento de la población. Recientes estudios indican que las sociedades que padecen hambre, cuya dieta es deficiente en proteínas, pueden ser particularmente prolíficas, en tanto que las dietas ricas en proteínas reducen la fertilidad. También es posible disminuir la tasa de natalidad para compensar la de mortalidad. Y es posible emplear a la ciencia para resolver problemas de subsistencia. Pero el capital y la tecnología dependen de actitudes y de decisiones humanas. En este aspecto, la década del 80 ha sido testigo de notables avances en la India y en la China y de un retroceso igualmente llamativo en otros lugares. 30 años después del régimen colonial, los estados africanos son más dependientes que nunca de la ayuda extranjera. 1 de cada 5 bolsas de cereal que consumen los africanos es importada. También lo son los armamentos, que cuestan mucho más dinero que el dinero del cual disponen para su nivel de vida. Como de costumbre, las decisiones políticas gobiernan las posibilidades materiales. La orientación cultural e ideológica afecta y dirige los usos de los medios del mandato de la sociedad. Y así, mientras los países hambrientos y retrógrados exigen a Occidente que los ayude aún más, también lo acusan de ignorar o destruir su cultura y sus valores. La ayuda ha sido un problema y una solución. Condena y salva. La historia del tercer mundo también enfatiza algo más la brevedad del imperialismo colonial. Durante los últimos 3 siglos, los europeos conquistaron gran parte del mundo. Lo poblaron, dejaron su sello en su cultura y su tecnología, pero no hacían falta las colonias para hacerlo. Y la era colonial fue un episodio muy breve en la historia de Occidente. Las colonias, recordemos, fueron un modo muy antieconómico de explotar a la gente. Pero hasta este breve interludio posee un efecto dramático, a menudo devastador, en el tercer mundo, el cual ha variado escasamente en miles de años. En cuanto a Occidente, mucho de lo ocurrido en los últimos 100 años demostró ser tan efímero como la era colonial. Mucho se está abandonando, mucho se está revirtiendo. La alfabetización, por ejemplo, que tanto costó lograr y que se generalizó alrededor del año 1900, hoy está disminuyendo. Estamos retornando a la cultura oral y visual de nuestros antepasados. La ley y el orden, que fueron tan difíciles de establecer, también se están resquebrajando. La vida solía ser precaria, luego se tornó algo más precaria en el siglo XIX. En el siglo XX se tornó más precaria nuevamente. Y mientras la uniformidad material aumenta,
la uniformidad cultural, otro reciente logro, la uniformidad cultural decae. Hasta la unidad nacional está siendo desafiada por exclusivismos que se reafirman, lingüísticos en Bélgica o en Canadá, nacionales en Bretaña, Gales, Cataluña y Yugoslavia, culturales y étnicos en países como los Estados Unidos. La extensa brecha hasta una mayor centralización, una mayor autoridad, se está revirtiendo en Occidente. Aunque, desde luego, no en el resto del mundo. Y la brecha más corta, que durante 3 o 4 siglos trató de imponer normas de razonamiento y discurso racional, está encontrando una fuerte competencia en las ciencias, las artes y la política de la irracionalidad. Es difícil, después de todo, ser racional en un mundo irracional. No sería racional. De modo que estamos regresando a situaciones anteriores que nuestros antepasados se esforzaron por alterar o superar. Y sea como sea, esto indica que la experiencia histórica no es una evolución lineal. Es más bien un laberinto, un río en cuyas aguas no se puede navegar 2 veces, pero también uno cuyos recodos siempre se acercan unos a otros, siempre invaden territorios nuevos e inesperados. La próxima vez veremos la revolución tecnológica. Hasta entonces.